Buenas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Estamos en Eso. Y en esta oportunidad nos encontramos en el Estadio José María Minella para hablar un poco de lo que tiene que ver con la rica historia del deporte de la ciudad de Mar del Plata, porque si bien es una ciudad turística más que nada conocida por sus playas, aquí en la ciudad han pasado miles de acontecimientos deportivos y también en otros ámbitos como lo son los espectáculos que han tenido lugar principalmente aquí en el estadio que se encuentra a mis espaldas. Mi nombre es Tomás Navarro Comini y con el equipo de Estamos en Eso vamos a repasar un poco la historia de lo que tiene que ver con los tres principales estadios de Mar del Plata: el Estadio San Martín, el Estadio José María Minella y el Estadio de la Cantera. El comienzo fue en estadios mucho más chicos, en canchas. Ajá. San José, River, Once Unidos, que eran poco. Los dos grandes estadios de Mar del Plata fueron primero el San Martín, que fue en la década del 50, se extendió prácticamente hasta la década del 90, pero a partir del 78 Mar del Plata tuvo el estadio mundialista, llamado ahora José María Minella, lamentablemente dejado totalmente, pues no se lo mantuvo como corresponde a un estadio que tiene ya unos cuantos años. Mar del Plata perdió el San Martín, tiene al Minella prácticamente en una parte anulada, así que realmente es un tema que debe solucionar la ciudad. En un momento el principal estadio de Mar del Plata era el San Martín. En el San Martín jugó Pelé, en el San Martín hizo los primeros goles Maradona. Fue un estadio que tiene muchos recuerdos y gratos para Mar del Plata, como haber sido campeón argentino en el año 70, como haber regalado Kimberley en el Nacional 5-0 Independiente. Bueno, el San Martín era un poco la puesta en marcha de Mar del Plata a nivel nacional. Por eso dolió mucho cuando se dejó San Martín, que en un momento estuvo con la posibilidad de ser escenario del Mundial. Vinieron las autoridades de FIFA y resolvieron hacer un nuevo estadio. El mundialista fue un orgullo porque se hizo el torneo de verano, mejoró Mar del Plata indudablemente porque tuvo toda la estructura, pero desde esa época a hoy Mar del Plata ha perdido fuerza, porque antes tenía el mundialista y el San Martín. El Estadio San Martín, inaugurado el 4 de mayo de 1952, ha sido un pilar del deporte de Mar del Plata, albergando partidos de fútbol, rugby y eventos culturales, siendo el más importante hasta la apertura del José María Minella. Su demolición iba a llegar en 1996, ya que su dueño decidió venderlo. A partir de la década del 40, la ciudad tenía unos 18 equipos y los partidos se disputaban mayoritariamente en la cancha de Quilmes, en Colón y Marconi, y ocasionalmente en el Bosque de Nación. La cancha de Quilmes tenía lugar solo para 3.000 espectadores y quedaba chica cuando la visitaba un equipo importante. Además, los ingresos quedaban mayoritariamente en ese club. Por eso, en 1949, la Liga Marplatense comenzó a buscar un espacio y pasó a ser dueña de 19.085 metros cuadrados ubicados en Alvarado y Champañán. Con la aparición del Estadio José María Minella, construido especialmente para ser sede del Mundial Argentina 1978, comenzó la decadencia del Estadio General San Martín. El nuevo estadio era moderno y de mayor capacidad, por lo que fue relegando a la vieja cancha. Esto, sumado a la poca trascendencia de los equipos marplatenses en el fútbol nacional de la época, hizo que el estadio fuera quedando en desuso lentamente, para finalmente cerrar sus puertas en el año 1996. Posteriormente, vino la venta del predio y su demolición. Mis recuerdos con el San Martín, primero son como espectador chico, espectador nene, porque un tío mío que era simpatizante de San Lorenzo de Mar del Plata me llevaba a ver partidos de San Lorenzo por el torneo local y luego por el nacional al San Martín. Entonces mis primeros recuerdos tienen que ver con eso, de ver a Estudiantes de La Plata, a Boca, a San Lorenzo de Almagro, jugando contra San Lorenzo en el primer nacional del 67. Después sí, mis otros recuerdos son primero como aprendiz periodístico. Yo arranqué a los 12 años en la redacción de La Capital, o sea que no puedo considerarme periodista de esa edad, pero hacía mis palotes periodísticos, y ahí sí, desde el 70 en adelante, cualquier acontecimiento futbolero de Mar del Plata, fui testigo, que se hubiera tenido como escenario San Martín, fui testigo. Cuando Mar del Plata ganó el campeonato argentino en el 70, el Kimberley del 70, el Nacional, la goleada de Independiente, el 5-0,
después el San Lorenzo del 73, los goles del Colorado de Suma, el Mingo Loyola, y también ya los partidos locales por el campeonato local que alguna vez me tocaba ir a cubrir como enviado del diario. Por ejemplo, un día que Kimberley ganó un partido frente al Círculo Deportivo y Lofredo, un jugador de Kimberley que había empezado en Alvarado, hizo 10 goles. Bueno, justo ese día yo estaba en la cancha como cronista de la capital. Entonces, bueno, es un acontecimiento icónico para Mar del Plata y sí, me tocó verlo. En el San Martín, desde el año 69 hasta que lo cerraron, vi todos los partidos. Vi Kimberley de 70, La Máquina de 70, el día que Kimberley hizo 5 Independiente, campeón de América. En el Estadio San Martín también el 2-1 en la final del 89, sí, frente a Deportivo Norte, que le da el campeonato a Aldo Civi, que no conseguía un título desde 1975. En el Estadio San Martín, ¿cuál otros? Era muy chico yo, pero Aldo Civi jugó frente a la selección argentina en el Estadio San Martín, década del 70. El Estadio San Martín fue otro escenario que perdió brillo con la llegada del Estadio José María Minella, ¿no? Pero bueno, vi la transformación, fui parte de lo que fue como espectadora, siguiendo una campaña de Alvarado en ese ansiado ascenso por la B Nacional, que pierde la final frente a Arsenal, que fue una fiesta. El estadio tenía una capacidad para 22.000 personas y no, había un poco más de 22.000. Pero realmente fue una fiesta. Y lo que me quedó grabado, que en esa época todavía usábamos el diario y buscábamos la información deportiva, me encantaba recortar todos esos datos, y había sido la segunda recaudación más importante a nivel país después de del partido de Boca, que no sé con quién había jugado, y después de esa recaudación de Boca, no sé con quién, venía Alvarado Arsenal. Había sido ese partido, bueno, lo comparaban con una foto de un partido del Mundial 78, a pleno el estadio General San Martín. Realmente, una pena, pero también otro escenario que faltan escenarios alternativos en la ciudad, pero bueno, hoy pasó otro plano. El Estadio San Martín era un estadio que vos sentar a María Bárbaro. El primer Boca River que se jugó en Mar del Plata se jugó en el San Martín. Y bueno, estuve ese día, debutó Pasarela en River ese día, y estuve también ese día, claramente. Tengo una anécdota de ese día. En el San Martín había una línea telefónica. Era algo inusual para Mar del Plata, y más en esa zona, que era una línea telefónica fija, o sea que vos podías llamar y lo podías usar. Y antes del partido estábamos en la cabina, y en la formación de River había un tal Pasarela, nadie lo conocía, obviamente, no sabíamos quién era. Y llaman de la radio de Chascomús, que querían hablar con Pasarela antes del partido porque sabían que iba a debutar. Fíjate vos, además, el periodismo de esa época, años 74, llaman de la radio al estadio para decirte, che, necesitamos hablar con el 3 que va a jugar en la primera de River. Pensemos ahora, eso es imposible ahora. Que se le ocurra a alguien, che, ¿por qué no llamás a la cancha de River que queremos hablar con Enzo Pérez antes del partido? No va a ser así, no es imposible. Bueno, en esa época sí, era factible. Y bajé yo a pedir a ver si nos prestaban a Pasarela un minutito, que querían hablar de la radio de Chascomús, radio del pueblo de él. Y me atendió Rossi, que era el técnico de River, Ernesto Rossi, y me dijo, no se puede porque lo están calentando, precalentando, no se puede. Bueno, así que también eso muestra cómo era el periodismo de esa época, las condiciones en las que trabajábamos, que no nos parecían malas ni anormales, eran habituales, eran naturales. En ese lugar, por ejemplo, Aldo Civi jugó el primer partido televisado de un club del interior, un partido televisado del interior del país, en la década del 70, cuando una nueva empresa en realidad empieza a organizar los torneos de verano, que conocimos como los torneos de verano. Aldo Civi tuvo la posibilidad de jugarlo entre los equipos denominados grandes, e incluso, como te decía, la selección argentina. Un recuerdo muy especial fue en el año 70, cuando jugaron Boca Santos en enero. No era por el torneo de verano, era un partido amistoso, pero jugaba Pelé con Coutinho en el Santos, y el Boca estaba Madurga, Rojitas, era un gran equipo. Y yo recuerdo cuando terminó el primer tiempo, yo lo estaba relatando para la radio de Mar del Plata, para el EU6, entró en mi cabina Joan Manuel Serrat,
fanático de Boca, porque diluviaba, y entonces el empresario que organizó el partido, Oscar Martínez, le dijo: vení, Serrat, entrá en la cabina de la radio que no hay problema. Y yo cuando estaba transmitiendo y miré así que estaba Serrat, me sorprendí y dije: la pelota, el lujo que me doy, transmito Boca Santos y con Serrat en la cabina, eso fue inolvidable. A Pelé no lo vi jugar, pero fue un impacto para Mar del Plata. Jugó tanto en el San Martín como en la vieja cancha de Quilmes, que quedaba en Colón y Marconi, donde hay una escuela, ahora la Escuela de Enseñanza Media, la Escuela Piloto. Ahí había una cancha, que era la cancha de Mar del Plata en los 40 y en los 50. Todo el fútbol de Mar del Plata, el campeonato, se jugaba virtualmente en esa cancha. No había otro escenario, la de Nación estaba en el Bosque Grande y se jugaba poco. Virtualmente esa era la cancha de Mar del Plata. Entonces se jugaban 2 partidos por domingo, 2 el sábado, 2 el domingo, y se iba jugando la fecha así. Después, cuando se construye el San Martín, en los 50, ahí pasa a ser el escenario principal y se deja de lado la cancha de Quilmes. Bueno, Pelé jugó en la cancha de Quilmes y luego jugó en el San Martín varias veces. Y bueno, claro, Pelé y Maradona, 2 de los más grandes de todos los tiempos, jugaron en Mar del Plata. El estadio San Martín fue una lástima que se haya vendido. Hoy están pagando las consecuencias los equipos de Mar del Plata, no tener cancha, porque era un estadio bárbaro. Cuando a la liga, presidida ya por Jorge Bosco, le surgió la idea de vender el terreno del San Martín, nosotros estábamos en la radio, en Radio Mar del Plata, con Juego Limpio, y nos opusimos, no estábamos de acuerdo con que se vendiera el San Martín, porque era vender una parte de la historia futbolera de la ciudad. Bueno, la liga lo vendió, distribuyó el dinero entre los clubes, le sacó un provecho a eso, pero perdimos un escenario que era como un escenario B para Mar del Plata para determinadas cuestiones. Algo que no se podía jugar en el Mundialista, sí se podía hacer en el San Martín, y lo perdimos. Nosotros estábamos en desacuerdos, y te digo que todavía nos sigue quedando como una espina el hecho de que se haya perdido ese lugar. Y cada vez que por X causa voy por Champañá y paso por Alvarado, es como que los fantasmas de San Martín aparecen. Está todavía el pórtico de entrada, y entonces es como que sí, hay mucha nostalgia, sí. Inaugurado en 1978, el Estadio José María Minella es uno de los íconos del fútbol marplatense. Con capacidad para más de 35.000 espectadores, ha sido sede de importantes encuentros de la historia del fútbol argentino y también de la selección argentina. Cabe recordar que el estadio se hizo especialmente para albergar el Mundial de Fútbol que se hizo en Argentina para el año 1978. Después de muchos años de debate y de polémica sobre el no mantenimiento al Estadio José María Minella, para fines de 2024 se trabaja y se presentó un proyecto de remodelación, pero que todavía se encuentra en proceso de licitación por parte del Consejo Deliberante, que sigue debatiendo esta propuesta de renovar y remodelar lo que es el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Cuando se inauguró el Estadio del Mundial o cuando se estaba construyendo, se decía que era un elefante blanco, que era como algo imposible de lograr para Mar del Plata. Y sin embargo, en ese estadio hubo grandes espectáculos deportivos y además hubo enormes escenarios para cumplir artísticamente con la ciudad. Era impresionante la cantidad de gente que había el día de la inauguración y todos los partidos. Yo me crié a 2 cuadras del estadio, entonces mi recuerdo es ir los sábados a caminar, a andar en los patines, o caerme, mejor dicho, de los patines cuando intentaba, pero el hecho de ver el estadio y siempre era subir las rampas a ver si llegaba a ver el césped, y ahí me daba cuenta que iba creciendo, porque desde el enrejado no veías el césped. Y ahora lo empezás a ver cómo está deteriorado, ves la estructura, y te da esa nostalgia, esa tristeza, saber que venían acontecimientos deportivos muy importantes. Y es un lugar que para mí es el barrio. Es un escenario muy importante en la ciudad de Mar del Plata, que ojalá vuelva a tener ese brillo que algún día yo pude disfrutar y vivir. Vi los cambios que tuvo en su momento el campo de deportes, porque me crié jugando en ese espacio justamente, y vi cuando se fue haciendo lo que era el polideportivo. O sea, vi cada momento y cada cambio. En el 95 vivía cerca y además era el lugar de salida de los domingos en familia. Era la concentración del campo de deportes, así que te imaginas que vimos
brillar todos esos escenarios, jugando, siendo parte de cosas que vi cómo se transformó. Uno va porque es parte de la esencia y es parte prácticamente del día a día, más allá de que se juegue cada 15 días, pero me parece que el Minela no carece de toda mística, carece de todo sentimiento, por lo menos para el hincha de Aldo Civi, para otras personas, otros equipos, no sé cómo será. Sí es esto también, el reencuentro con amigos, con vecinos, gente conocida en el lugar, pero no carece de toda mística. Es un estadio muy particular. Si vos te pones a analizar, ningún equipo marplatense salió campeón en ese estadio. Me pone muy mal, más desde lo afectivo que por ahí desde lo profesional, de tener un escenario que también Mar del Plata se lo merece, un estadio en condiciones para poder albergar tantos acontecimientos que quieren venir porque la ciudad seduce y le falta un escenario, bueno, que seduzca de la misma manera. Pasaron grandes artistas, lo tuvimos ahí a Queen, Rod Stewart, Chayanne, una Arjona también, creo que en 2014, Durán Durán. Artistas que, bueno, Charly García, ni hablar, que ha tocado ahí, estuvo, me acuerdo, Los Redonditos de Ricota, y me acuerdo de la ciudad, creo que fue en el 90 más o menos, Soda Stereo también, estuvo tocando allí, La Renga, y bueno, lo último, el año pasado, este año, Tambiónica. Aquí estuvo Queen, aquí estuvo de lo mejor que había en ese momento en el mundo, y pasaron por Mar del Plata. Es decir, estuvo Julio Iglesias, grandes artistas, y bueno, Mar del Plata demostró que ese estadio, además mundial de rugby, se podían hacer grandes competencias, que no solo un encuentro de Vila con Björn Borg, un amistoso, demostró que tenía posibilidades de cumplir con muchas posibilidades que superaban lo que habitualmente se podía hacer en un estadio de fútbol. El turista esperaba coincidir con fechas y ver en otro contexto al equipo. Entonces, como se hablaba de amistosos, eran triangulares que se armaban o cuadrangulares de torneo, la Copa Mar del Plata, la Copa de Verano, y era una fiesta, era como, en vez de ir al teatro, era ir a la cancha. A ese nivel, porque si bien venían las hinchadas, cuando se jugaba el clásico Boca River, bueno, había temas difíciles de contener, pero estaban las dos hinchadas de los equipos, entonces todo brillaba, y aparte el estadio estaba completo, se lo veía brillar por eso, ¿no? Por el público en general que acompañaba, y verlo completo el estadio siempre es hermoso. Ya el turista incorporaba a su agenda del mes de enero, de febrero, los torneos de verano, porque jugaba Boca, jugaba River, jugaba Independiente, jugaba Racing, hasta estaba San Lorenzo, y entonces era como una convocatoria ineludible. Uno recuerda grandes partidos de los torneos de verano, un Independiente River en el 80 que terminó 4-3 en el Mundialista. Todo lo que nos perdemos de hacer, no solamente el fútbol de verano, partidos de la Copa Argentina. Yo ahora pensaba con Vélez y Boca que tienen que jugar la semifinal de Copa Argentina, o tantos otros partidos de la Copa Argentina, que no se sabe si se va a jugar en Córdoba, en Santiago, en el Chaco. Mar del Plata sería el escenario recontra perfecto para un montón de esos partidos, por cercanía con Buenos Aires. Se juega en San Nicolás, con el respeto a la gente de San Nicolás, pero era Mar del Plata, y eso se perdió con el estado del Minela, sin lugar a dudas. Además, una falta de respeto que el Estadio Minela, que recuerda a uno de los grandes futbolistas de la historia de Mar del Plata, tenga ese estadio, es como un despropósito. Los torneos de verano fue un poco también como el apague la luz, ¿no? Del estadio, más allá de que los equipos de la ciudad siguen siendo el escenario principal para Aldo Civi, Alvarado, hoy se juegan las finales del fútbol local, como Deportivo Norte otra vez, y Mar del Plata, Atlético Mar del Plata, pero me encantaría verlo brillar otra vez como se vivió en esos momentos. Se competía con La Plata, con Mendoza, con Córdoba, pero Mar del Plata dominaba. Es decir, el que tenía que organizar algo, primero decía Mar del Plata y después buscaba el resto. Ahora es al contrario, porque como no tienen el estadio, tienen que ir a Santiago del Estero, tienen que ir a Córdoba, tienen que ir a Mendoza, y lamentablemente eso es lo que perdió Mar del Plata en la última década. Verlo brillar al Minela con el fútbol de verano creo que es de los mejores recuerdos que tengo. Mar del Plata perdió ese privilegio, que en una época lo compartió con Mendoza,
cuando los organizadores del torneo de verano consideraron que Mar del Plata exigía mucho y que se fueron a Mendoza, pero duró un año, porque Mar del Plata era el lugar donde se tenía que hacer el fútbol de verano, porque además el turista respondía, eran partidos de 20 a 30 mil personas. Los torneos de verano se dejaron de hacer por el estado del Minela y por otras cuestiones, y el estado del Minela se vino abajo precisamente porque no había un ingreso como el de los torneos de verano. El Minela es un estadio increíble, pero que está dejado. Está dejado hace muchísimos años, no le están dando bola y bueno, queda lo que está soportando después de muchos años sin darle pelota. Lo del Minela es en buena hora, tienen que llegar las refacciones. Lo que pasa que, bueno, como todo, uno lo deja caer y las cosas cuestan cada vez más caras, ¿no? Para poder levantarlo. Y eso es lo que pasó. Al no tener el mantenimiento que se debería tener, se complica. Y más cerca del mar, eso es lo que tenemos nosotros. Yo estuve en la final que se jugó ahora con San Martín de Tucumán, Aldo Civi en Rosario, y vos ves el gigante de Arroyito, y es, al no tener mar, es otro mantenimiento a la cancha. Entonces es como más fácil. Y acá, bueno, se nos complica, es doble el mantenimiento que hay que tener con los escenarios deportivos. Vos conoces al Minela todo colmado cuando venía Boca, River y jugaba contra Aldo Civi, y ahora es como que la mitad que no se puede usar, la otra mitad que tampoco, y te queda, y vos ves así y es como que está todo despintado, feo. Sabemos que es mucho la cuestión económica en un país que tiene una economía siempre muy difícil, que también es un hecho político, lo que ocurre con el Minela, que entiendo lo que se dice que en otros lugares es la provincia atrás de un estadio y acá es un municipio y que es muy difícil. Que ingrese un privado no lo veo descabellado, creo que también es como que, bueno, llegamos a este punto, no hay otra alternativa, o sea, ya no se puede hacer más nada. Que se dejó estar durante muchas gestiones, porque se podría haber buscado otras alternativas. Es una estructura que también tiene sus años, entonces también eso conlleva ciertos deterioros, pero nunca se fue como ayornando. Se perdieron oportunidades porque fue la Copa América, todos como que ya estábamos convencidos que el Minela se remodelaba con la Copa América y quedó afuera en esa elección de estadios, pero como que bueno, quedó afuera y ya está listo y nadie más hizo nada. Entonces creo que sin lugar a dudas buscar otros fondos le permitirían al estadio poder recuperarlo, y también creo que nos tenemos que hacer la idea de que para recuperarlo tendrían que modificarlo. Hay muchos que por ahí no son partícipes, no, sacarle el techo. Bueno, habría que ver desde lo estructural qué es lo mejor, ¿no? Es indispensable, ineludible, arreglar el Minela, sea privatizándolo, sea a través de la municipalidad, pero es un estadio que necesita volver a tener fuerza, corrigiendo o recuperando el desgaste. Yo creo que Mar del Plata puede ser sede tranquilamente de grandes partidos, tanto internacionales como de Copa Argentina, y recuperar también los torneos de verano, que eran una marca de Mar del Plata y que Mar del Plata lamentablemente no los tiene. La Cantera es un estadio que representaba la esencia del fútbol. Este espacio ha sido fundamental para el desarrollo del equipo de Aldo Civi, siendo fundado el domingo 17 de octubre de 1993 por la 20ª fecha del torneo 90º aniversario de la Liga Marplatense de Fútbol. El club portuense disfrutó una verdadera fiesta con la inauguración del estadio. El 3 de junio, en un 3-0 ante Nación, disputó su último partido oficial. Hubo programado uno más frente a Deportivo Norte, pero la lluvia, que hizo suspender 2 veces esa fecha, lo dejó trunco. Para cuando el clima lo permitió, Aldo Civi ya había vendido su cancha y el cotejo se disputó en el Álvar Veraz. Así fue como el 5 de julio la dirigencia oficializó la operación de venta. Yo jugué en la década de los 90 en Aldo Civi, 90 y 91. En realidad jugué en inferiores, pero en esa época llegué a primera. Estuve entrenando en cancha independiente hasta que compraron la cantera. Estoy hablando 91, creo que la compraron. Y nosotros entrenábamos en el Estadio Mundialista, pero como teníamos la cantera a estrenar, que había que acomodarla y todo, empezamos a entrenar ahí. Después se habilitó en los años 97, creo. Hubo una muerte que fue prácticamente fortuita, lo de Ezequiel Zapatowski, un chico que tenía una patología y que bueno, se descompensó jugando, sí. Su familia lo sabía, él lo sabía, que podía suceder y lamentablemente sucedió. Después el fallecimiento de Pedro Pica, un socio y un hincha, sí,
que después de un partido, una represión policial totalmente desubicada, no hubo problemas, y bueno, dentro del gimnasio, ante el susto de lo que había ocurrido, estaban tirando balas de goma, gases lacrimógenos dentro del gimnasio, bueno, muere de un infarto, y después la chiquita Cepeda, que cae de una tribuna, y bueno, después de varios días internada, lamentablemente falleció. Mi viejo no me ha comentado mucho, más que nada por el hecho de que él recién a sus 19 vino a Mar del Plata, pero he averiguado mucho y sí, o sea, la cantera era un lugar hermoso, lástima que bueno, tenía obviamente muchos inconvenientes de estructura y demás. Esa época el presidente era Oscar Salerno, y yo tenía 17 años, y con 3 compañeros míos de la reserva, les pedimos trabajo a Oscar porque nos pagaba para estar en primera. Así que nos daba una plata más y trabajamos de lunes a viernes para limpiar los vestuarios, todo, pasar a serrín en el primer piso. No fueron tantos años lo que en realidad duró la cantera, que empezó como una sede y después con el sueño de una cancha con particularidades. Una de las pocas canchas que tuvo 2 inauguraciones. Aldosivi no iba a volver a jugar en la cantera hasta 1997, con su equipo profesional ya instalado en el Nacional B. El 2 de marzo del 97, Aldosivi volvería a utilizar su estadio y por primera vez lo hizo por el Nacional B. El reestreno no fue feliz, ya que esta vez caería ante San Martín de Tucumán por 1-0 con gol de Juan Carlos Bermegui, que tuvo pasado por Kimberley y llegaría a Aldosivi en el 2003. Vos tenías en la cantera una canchita chica que cualquier equipo quisiera local ahí, imposible que el que viniera después le ganara. Imposible. Era un lugar nuestro, hermoso, con las piedras, pero bueno, complicado el tema por las hinchadas, se complicaba para la salida. Era ir a tu casa. Te ibas a tu casa, para algunos a la primera casa, para otros a la segunda casa, pero ibas a jugar a tu lugar, ibas a compartir ahí. Un rato había gente que ponía horario de su comercio para acomodarlo para el día que había partido en la cantera. La cercanía, la posibilidad de ir caminando, tenía muchas cosas muy, muy especiales y se sentía como propia, no es como jugar en otro estadio. Aldosivi creo que debe ser, no habría que revisar la estadística, pero debe ser el equipo, el club que hizo de local en la mayor cantidad de escenarios de Mar del Plata. Estadio San Martín, Minela, cancha de River, cancha de Nación, San Lorenzo. En los últimos tiempos, hasta en alguna ocasión hizo de local en Deportivo Norte, sí, en el predio de Banfield, en todos lados. Fue un nómade. Entonces, al tener tu propia cancha, me parece que era, bueno, como estar, insisto, en tu casa. Que yo empecé a jugar en primera entrenando en esa cancha, que era una cancha chica, el piso muy duro, pero en esa época era algo nuestro, así que nosotros de ahí nos sacaban a entrenar corriendo hasta Mogote, haciendo fondo y a la vuelta todo por el agua, hasta llegar a la cantera y ahí empezaron los entrenamientos. Todos los partidos tenían esa característica especial, pero no solo por lo futbolístico, sino por esta cuestión de que te encontrabas con el vecino, con el amigo, con el que iba con vos a la escuela, en un ámbito que era completamente familiar para todos. Tuve la suerte de jugar con los Andes contra Aldosivi en la primera local, empatamos 1-1 y ya ahí se había habilitado la cantera, que era hermosa jugar ahí. Ni quiero pensar lo que fue jugando la primera Aldosivi, que yo iba a la cancha y que se explotaba. Y tenía una característica particular, que los jugadores de Aldosivi, por convivir, por entrenar en ese lugar, lo sentían de otro modo, y algo muy parecido a lo que tiene la Bombonera, que en algún momento me lo mencionó el recordado Alejandro Giuntini. Vos en la cantera, esto lo pueden afirmar jugadores que han participado en el último tiempo o en algún momento, vos mirabas hacia el frente y no veías como en otros estadios que se veía el cielo, o sea, estabas como rodeado de paredes, una cuestión psicológica muy, muy especial que no se da en todos los estadios tampoco. Tuve la suerte de salir campeón 3 años, 89, 90 y 91. Jugué con grandes jugadores, te nombro algunos, Raúl Burgo, Gabriel Amato, en ese equipo,
Osvaldo Rizzo, Beto Navarro, una banda hermosa, y tuve la suerte de salir 3 años campeones. Uno de los partidos más emblemáticos fue aquel del 24 de septiembre de 1989, donde Aldo Civi iba a gritar campeón nuevamente del fútbol marplatense tras una sequía de 14 años sin títulos. En un plantel donde se encontraban estrellas como Osvaldo Rizzo, Raúl Burgos, Gabriel Amato, Beto Navarro, entre otros, la final iba a ser ante Deportivo Norte, donde la incertidumbre predominaba, ya que la ida iba a terminar 1-1 y la vuelta 0-0, donde se tenía que jugar un partido de desempate, el cual iba a terminar ganando el Tiburón por 2-1. Se inauguró para el torneo local y después para el Nacional B, y en un lugar muy especial porque en ese hueco, en esa cantera, desde ahí se extrajeron las piedras con las que se construyó la escollera sur de Mar del Plata hace 110 años, 115 casi. El deseo mío es que Aldo Civi el día de mañana compre un lugar como era la cantera, porque eso lo único que le faltaba era la salida del visitante, que no se hizo o no lo dejaron hacer. Y bueno, por lo que tengo entendido como hincha de Aldo Civi, que voy a la cancha con mi familia, que creo que quieren hacer una cancha similar a la cantera, que fue después del ministerio, que no lo conocí, la mejor cancha que yo jugué, y sabiendo que era del club. El Minera ya de por sí está en decadencia, pero no es lo mismo ir a un estadio que tenga tus colores, ya sea Alvarado o Aldo Civi, que ir a un estadio que es como neutral. Tipo, vas a ir porque juegan ahí, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que cuando pase, tanto con Aldo Civi como con Alvarado, va a ser como otro gustito, tipo, es como que va a ser, voy a mi cancha, loco, voy a mi cancha. En medio de los festejos por el reciente ascenso de Aldo Civi, la dirigencia iba a confirmar la intención de avanzar con la construcción en el predio deportivo de la cancha propia del club. Hablan de una cancha de 8.000, 10.000 personas de capacidad. Hace falta una cancha alternativa, y en el caso de volver el público visitante o tener la posibilidad de que en algún momento una cantidad pueda venir de visitante, está el Minela. Y sí, si hablamos de fútbol, no puede faltar él, Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más icónicos de la historia, que dejó una huella imborrable no solo en el mundo del fútbol, sino también en el corazón de todos los argentinos. Su paso por Mar del Plata fue un capítulo especial en su carrera, que resonó tanto en los aficionados locales como en los turistas que visitaban la ciudad. Durante su tiempo en la selección argentina y su participación en partidos amistosos y exhibiciones, Maradona mostró su talento deslumbrante y su magia en el campo. La ciudad, conocida por su belleza y su vida cultural, se convirtió en un testigo de la grandeza de un jugador que no solo representaba a su país, sino que también encarnaba la pasión y el amor por la pelota. Ese día yo tenía una doble tarea, doble función, porque yo estaba también colaborando con la vieja LU9, no la actual, la vieja LU9, que hacíamos la previa de la transmisión que se conectaba con Radio Rivadavia, con la transmisión de Muñoz. Ese día jugaron incluso Boca River en el Monumental. Nosotros hacíamos con Juan Carlos, Rocco, Cholosiano, hacíamos la previa, la hora y pico antes de que comenzara el partido, y en un momento conectaba el U9 con Radio Rivadavia, se transmitía el partido de Buenos Aires, y al término del partido de Buenos Aires se retomaba la transmisión desde Mar del Plata con el post partido. Bueno, en ese caso me tocó no hablar yo, porque yo era vestuarista, entonces, hola, estamos acá con fulano, y pasaba la conexión a la cabina donde estaba Juan Carlos. Me tocó convocarlo a Maradona, que era un pibe del que se hablaba, pero que no teníamos noción quién era, ni nada, ni cómo jugaba, si era tanto como decía, no, hay un pibe que la rompe, que esto, que no, nadie lo había visto jugar, salvo los que seguían argentinos, que había debutado un par de días antes también. Así, bueno, lo convocamos, lo presentamos en sociedad. Diego Maradona tuvo su debut en la primera de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, en un partido ante Talleres de Córdoba por el Campeonato Nacional. Sin embargo, el Diego tuvo que esperar al mes siguiente para su debut en las redes. El 14 de noviembre de 1976,
Argentinos Juniors se enfrentó a San Lorenzo de Mar del Plata en el Estadio General San Martín y en los últimos 3 minutos de partido el Diego convirtió un doblete para finiquitar la victoria por 5-2 a favor del Bicho. Claro, cuando jugó, ni bien tocó la pelota, ya se vio que era algo distinto. Es decir, hubo una sensación diferente a la de cualquier otro jugador. No me preguntes qué, ni por qué, pero este no es como otros pibes que aparecen en primera y juegan bien, ¿no? Este era algo especial. Se notó enseguida, pero fue como un pulso eléctrico que, wow, ¿y este? Bueno, terminó el partido y lo volvimos a hacer, entrevistar a Diego, Juan Carlos, que le hablaba, y Diego decía, sí señor, no señor, nada más que eso, no. Tenía 16 años apenas cumplidos, era un nene. Bueno, y a partir de ahí me tocó verlo un par de veces más en el San Martín, jugando acá, y bueno, después ya sí, con respecto al mundialista, que fue donde jugó más veces. Diego vino a jugar un partido que en realidad vinieron los galancitos, Calvo, Darín, Suárez, Diego Torres, vinieron una tarde de enero y apareció Diego y jugaron un partido acá arriba en uno de los gimnasios. Otra de las icónicas presencias del Diego en Mar del Plata tiene que ver con los Galancitos, ya que en los 80 este grupo de actores comandados por Ricardo Darín, Carlín Calvo y Carlos Oliveri realizaban temporadas de teatro en el verano marplatense y se juntaron con Diego Armando Maradona para realizar un picadito en el Club Kimberley y deleitar a aquellos que se hicieron presentes en el gimnasio de Independencia al 3030. La verdad, con nosotros le pedimos fotos, todo, ser barra espectacular. Nos trató de primera, en ningún momento se negó nada. Lo que me queda como más marcada fue el amistoso de la selección argentina contra Jamaica, más que nada porque estaba Diego Armando Maradona. En la previa de lo que sería el Mundial de Sudáfrica 2010, los marplatenses tuvieron la oportunidad de ver a la selección argentina de la mano de Diego Armando Maradona, ya en su faceta como entrenador. La albiceleste superó por 2-1 a Jamaica en el estadio José María Minella, con goles de Martín Palermo e Ignacio Canuto. Lo veías ahí y decías, bueno, está ahí, no es algo, porque siempre uno se lo imagina a Diego como que era sobrenatural, y bueno, no, estaba ahí de cuerpo presente y la verdad que eso fue muy lindo de tener la chance. Después quedó anecdótico el partido, pero tenerlo a Maradona ahí fue sublime. Cabe destacar que este encuentro se dio el 10 de febrero de 2010 ante una multitud de gente que recorría las calles de Mar del Plata y tuvo la fortuna de despedir a la selección argentina, que disputaba uno de sus últimos encuentros amistosos antes de su viaje a Sudáfrica Mundial, en el que Diego Armando Maradona como DT y Lionel Messi como jugador coincidieron. Me acuerdo que era el 2010, porque era previo al Mundial, que venía esa selección de jugadores del ámbito local, porque fueron los que vinieron a jugar ese amistoso, y estar en la guardia periodística en el hotel, que era donde iban a hacer la conferencia de prensa. Y estábamos todos como, claro, ya era la primera vez que lo iba a ver en vivo y en directo. Y se bajan, me acuerdo, se bajan los dos arqueros, creo que uno era Andújar, y atrás se baja él, y era la mitad de Andújar en cuanto a estatura. Entonces yo le digo, es muy chiquito, pero por otro lado era tan grande el aura ese que transmitía, que era como que no lo podías creer, pero yo le miro y digo, es muy bajito, claro. Después esa fue la primera reacción, y después estábamos todos en esa misma, ¿no? De los que lo conocíamos por primera vez, estar en la conferencia de prensa, si mal no recuerdo, creo que habíamos 2 mujeres, y él como que nos buscaba el momento de hablar, porque sabía que en ese momento era mucho más el tema hombres en el fútbol, y es que estar en una conferencia de prensa, entonces él como que tenía esa deferencia de buscarte y hasta como que te estaba llamando a que le preguntes algo, como que te quería incluir en la conferencia de prensa, desde ese gesto, ¿no? Y esa mística que hubo. Además después a los periodistas nos regalaron la camiseta como la del 86, la azul, entonces te ibas con esa camiseta y pensabas, o sea, ves la camiseta y lo ves a Diego. Verlo al Diego cuando vino con Aldo Civi en primera, dirigiendo Gimnasia Esgrima de la Plata, y tenerlo ahí cerquita en conferencia, saludarlo, esperarlo, creo que, bueno, son de las emociones más grandes que me ha tocado vivir en el Minella. Por supuesto que el Diego tuvo su despedida un año antes de su fallecimiento en la ciudad de Mar del Plata, y fue en un encuentro entre Aldo Civi y Gimnasia por la Liga Profesional, en el que el Lobo se impuso por 3-0 con goles de Maximiliano Coronel, Eric Ramírez y Matías García. Claramente la importancia del encuentro pasaba por la disputa de ambos equipos por salir de la zona de descenso, pero los focos estaban puestos en Diego Armando Maradona, que brindaba una de sus últimas funciones como entrenador. Pude estar cerca. La entrevista fue a nivel general porque dio tipo conferencia. Lo estuvimos esperando. Lo único que tengo grabado de él es un saludo, porque
no sé, no me salían las palabras. Mi sueño era poder hacerle una entrevista y pude saludarlo. Él se dirigía a la cancha y muy amable, se dio vuelta, saludó, que lo tengo registrado, y ya después fue a dirigir el partido. Después lo esperamos, después de la conferencia que se dio de Aldo Civi, salió Diego, no se movía nadie de la zona de prensa. Ahí estábamos todos esperando en la conferencia y nadie sabía en realidad si él iba a dar una conferencia o no, porque tampoco se acostumbra que el visitante lo haga, pero bueno, era Diego, y Diego fue, se sentó, ningún problema, con muchísima humildad, con mucho respeto, todos alrededor, también todos los colegas respetando, ¿no?, el espacio de Diego, y habló muy bien. Se le preguntaron distintas cosas. Bueno, después entró también en una pregunta política, que fue donde más se explayó, donde más le gusta a él explayarse, y le gustaba, para mí sigue presente, y bueno, nada, fue de las cosas más emocionantes que me pasaron. Y en una cancha de fútbol, donde el público se renueva cada fin de semana, donde las butacas cambian, donde los rivales son diferentes cada fin de semana, les encontramos a ellas, a dos mujeres, a dos periodistas tan importantes para el deporte en sí, que han de ser recordadas: Maricel López y Patricia García Arena. Dos mujeres que han podido ver tanto el Minela y tal vez escuchar un poco de la cantera, que nos cuentan cómo era su paso siendo mujeres, de cómo se fue abriendo el medio, y que hoy, inclusive, ya no se necesita hablar de equidad, sino que hoy mismo se ve un 50% mujeres, un 50% hombres. ¿Cómo fue la primera vez que vieron a Diego Armando Maradona y las sensaciones que daban entrar al Estadio Minera, como escuchar la cantera? Cuando empecé a estudiar éramos pocas, y éramos pocas las que también nos insertábamos en el mercado laboral. Hoy por hoy, a donde vas, es prácticamente un 50 y un 50, o ya vas a áreas donde hay más mujeres que hombres. Desde lo deportivo netamente, todavía hay algunos lugares en los que falta pelear un poquito más, o que se le dé un poco más de visibilidad a la disciplina o al logro, lo que han conseguido. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora Aldo Civi primero tuvo el equipo femenino que ascendió, y es como que bueno, sí, ascendió, ya está. El masculino ascendió, está bien, es la primera división de fútbol argentino donde todos quieren estar, pero ahí te das cuenta, ¿no? En el mismo club, el alrededor, porque por ahí para el club es obviamente que tiene las dos cosas que son importantes, pero son los dos equipos campeones, los dos equipos ascendieron, y la difusión o el respaldo no es el mismo. Quizás en el fútbol todavía falta que la cosa sea más equitativa. En otras disciplinas no, ya se ha logrado mucho, y cada vez ves más desde lo que es la difusión y lo que es el desarrollo del deporte que hay más acompañamiento, y me parece que está bueno, pero hay un acompañamiento desde el punto de vista de que lo hacen porque les nace, no porque no, tiene que haber una equidad, o porque no, tiene que ser lo mismo hombres que mujeres. No, ya nace esto de respaldar, de que son todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Me parece que sale como más natural esta difusión o este respaldo hoy por hoy. Sin lugar a dudas, estos tres escenarios han contribuido a la gran historia que tiene la ciudad de Mar del Plata, no solo en el deporte, sino también en el ámbito de los espectáculos que han tenido lugar justamente en estos recintos. También hemos tenido la participación de Diego Armando Maradona, y a casi 4 años de su fallecimiento le hacemos este homenaje. Le agradecemos a cada uno de los entrevistados, de los invitados que han tenido la oportunidad de contar su historia en cada uno de estos lugares, y los esperamos en un nuevo documental de Estamos en Eso.